1000 días de guerra, 1 millón de personas muertas y escalando este conflicto. Esa Chabot, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pues ahora vamos a otro terreno, Lourdes, porque ya hay una mago, hay un documento incluso ya firmado por Vladimir Putin que podría abrir la posibilidad a un conflicto, una escalada nuclear, con lo que eso implicaría no solamente para Rusia, para Ucrania, sino para el mundo. Híjole, ahorita que dijiste nuclear, tristemente me acordé de esa célebre frase, ¿no? De su momento, ¿no? Sí. De nuclear, Jacobo, nuclear. Y hoy es lo que estamos viendo y tristemente y terroríficamente estamos viendo que en una de esas pues pudiéramos estar entrando ya en una tercera guerra mundial, en donde pues por un lado tenemos a Rusia, que se está aliando, que en su momento lo dijimos con China, pero que ahorita también está metiendo a Corea del Norte, lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces sí tenemos una descomposición bastante interesante, bastante aterradora por lo que se está viviendo y por lo que se ve para el futuro. Y creo que importante decir, las dos primeras guerras mundiales estaba Alemania, que fue, ¿no?, las que las comenzó. Ahora estamos en otro mundo totalmente diferente, pero que sí tenemos un mundo de Occidente contra los otros países. Y sí, con el tema de Donald Trump, pero sobre todo creo que lo que va a querer hacer Ucrania ahorita que se siente tan empoderada con la ayuda de los Estados Unidos es quitarle Crimea. Esa salida al océano es importantísima y creo que sí se la va a poder quitar a Rusia. Ahora, tienen 2 meses por delante Joe Biden. 2 meses exactos, porque el 20 de enero llegará Donald Trump. No sé si será juego nuevo, pero en 2 meses pueden pasar muchas cosas. Es que, ¿sabes qué, Manuel? El asunto aquí, a lo que todo el mundo está sorprendido, es que siendo Joe Biden un pato cojo, un lame duck, o sea, alguien que ya está de salida y que tendría que estar entregando el mando, de repente se aparece ahí en la reunión del G20 y empieza a mover el asunto ucraniano. A ver, desde el punto de vista de lo que Trump ha planteado como opción, Ucrania se quedaría prácticamente sola. O sea, la postura de Trump en alianza con Putin, se ha hablado que, bueno, dicen los medios norteamericanos de conversaciones constantes entre Trump y Putin durante los 4 años del gobierno de Biden. Y en este tiempo, pues finalmente lo que está tratando Trump dentro de su lógica de bilateralismo es, a ver, el asunto Ucrania es un asunto de ustedes y arréglenlo ustedes. No tengo yo por qué meterme. Acuérdate que incluso frente a Europa, la OTAN, que lo que tienen miedo es eso, una reacción rusa. Rusia sigue hablando, oíamos hace un momento a Sergei Lavrov, al secretario del canciller ruso, diciendo la guerra de Rusia de Occidente contra Rusia. Esto, o sea, no son los Estados Unidos, no, está hablando de Occidente otra vez. ¿Frente a quiénes? ¿Quiénes son el otro lado? Rusia, Irán, Norcorea y China. Ese sería, digamos, el bloque. Para Ucrania, recordemos otra vez, ¿quién inició esto? Rusia inició la invasión. Hay que recordar, cuando se dice, no, es que hay territorios, que Donetsk y Lugansk, o que el asunto de la península de Crimea, cuando se desbarata la Unión Soviética, lo que se hace es un acuerdo entre Boris Yeltsin y no recuerdo quién era el presidente ucraniano, bajo el principio de que Ucrania entregaba todo su arsenal nuclear, porque hay que recordar que los soviéticos tenían repartidas todas las armas nucleares en los países, en las repúblicas soviéticas, y las fueron medio recolectando. Ahora, ¿cuál era el acuerdo? Es, te entrego las armas y tú me firmas que no hay ninguna reclamación territorial sobre Ucrania. Y esto es lo que... Y se incumple porque desde el momento en que Putin deja de ser, digamos, un interlocutor válido y se convierte en un enemigo frontal, pues ahí está digamos, la respuesta que se está generando de Occidente hacia él. Y la pregunta también es, ¿por qué en este momento, cuando un Joe Biden ya se va, autoriza en los 1000 días a que Ucrania pueda lanzar, digamos, este tipo de misiles? Lo que mete directamente en el conflicto a Estados Unidos
y a la OTAN en su conjunto. Porque además hay que recordar que... Porque Estados Unidos está lejos, pero la OTAN está tiro de piedra para Vladimir Putin. Y hay que recordar que esta presencia de norcoreanos termina por, digamos, calentar más la... ¿Por qué hacen 11.000, 10.000, 11.000 norcoreanos que además podrían convertirse en una cantidad todavía mucho mayor? ¿Por qué le permiten este momento? Porque a mí me parece que lo que está haciendo finalmente Estados Unidos o el gobierno de Biden es decir, este es el último chance de Ucrania de poder cambiar la correlación de fuerzas, porque cuando llegue Trump el asunto va a ser totalmente diferente. Y en diferente. 2 meses les va a dar para algo más allá de seguir, de continuar con esta escalada, con esta espiral de destrucción. ¿Se acuerdan cuando empezó esto y que decíamos, no van a terminar en guerra? ¿Cómo crees que van a terminar en guerra? Y comenzó la guerra, en el que fue en el 2022. ¿No? En los primeros meses del 2022. Quien decía que esto iba a durar unos días, semanas. Sí, iba a ser una cosa rápida y el granero del mundo, claramente, sabemos que es Ucrania, sabemos que también tenemos en tela de juicio el tema del gas, el tema del petróleo, que sobre todo a la parte de la OTAN, a Europa, pues sí la mete en conflictos importantes, pero además, también cuando comenzó esta guerra, hay que acordar todo lo que se hizo en el mundo contra Putin. Y Putin, hay que decirlo, sigue vivo, igualito que Trump. Igualito. O sea, que Trump, ¿se acuerdan de, ya me voy y voy a regresar, ¿no? Aquí, igualito. Putin. Y se van a encontrar otra vez en el poder. Les quitaron las tarjetas de crédito, les quitaron los créditos, no los dejaban salir, no podían salir de Rusia. Y sigue puesto. Y es una guerra además muy cruenta la que se está viviendo, sobre todo para los ucranianos, que se acuerdan en aquellos entonces como el presidente era que era una imagen de paz, de orgullo, de esperanza, de no nos vamos a doblar, vamos a poder contra Putin. Y 3 años después seguimos en la misma guerra, pero además que se está conflictuando muchísimo por el tema de gas y petróleo con lo que está pasando en Israel. Así es. Ahora, en el tema es muy interesante cómo este tipo de dictadores, de autócratas, se mantienen y es una nueva realidad. En otro momento, cuando se daba una crisis económica, salvo el caso cubano, que es muy específico en eso, pero en el resto, cuando se daban crisis económicas de la magnitud que la que está viviendo la población rusa, tú veías cómo este tipo de gobiernos se desmoronaban. Y ahora tienes un proceso que parece que está generándose a la inversa. O sea, mientras más castigo tienes, ¿sí? Más te creces. Más finalmente tiene capacidad de empoderarse y de tratar de plantear soluciones. Y a Putin le queda claro que el tiempo juega para él. O sea, el tiempo está a pesar de todo, está jugando en su favor. Creo que sí. O sea, un conflicto más largo es mejor para Vladimir Putin. Sí, ¿le beneficia más? Acuérdate que estos dictadores, Manuel Lourdes, la idea de tener un enemigo permanente es la garantía de que pues yo soy el defensor, yo soy el que puedo pararlos. Y eso es algo que definitivamente le ha dado a Putin este poder en una Rusia cuyo nivel de vida y de crecimiento económico, etcétera, es verdaderamente desastroso y sin embargo se sigue manejando. Si 2 meses le va a alcanzar a Biden para mover las fichas, hay que recordar que cuando Putin dice que pues firma que va a atacar, que un enfrentamiento nuclear, etcétera, Trump le contesta porque es un bravucón y a mí no me vas a andar amenazando porque yo así que te doblo la apuesta. Pero lo que queda claro es que vamos a tener otra vez el diálogo o el monólogo de autócratas, de 2 figuras que están convencidas que ellos son la personificación del país y que en función de eso pueden resolverlo. Yo creo que es un verdadero retroceso. Ahora, ¿se puede resolver más fácil entre Trump y Vladimir Putin? Es que le estás hablando de 2 figuras cuya lógica política se centra en ellos mismos. Entonces, si les conviene, si eso le genera la posibilidad de un acuerdo, a lo mejor para Trump sacrificar Ucrania y decirles a los rusos, quédensela y nada más ya no se metan, sea parte de la negociación. Pero tú ya estás hablando otra vez que una medida de esa naturaleza, Europa sabe muy bien
que Putin no va a parar ahí. Y no solo Rusia. Y se va a Estonia, Letonia y Lituania. Y es China, y es, o sea, ahí juegan otros factores. Y era si pertenecías o no pertenecías a la OTAN. Y lo que es ciertísimo, y me tocó hace una semana, me voy a salir un poquito, o sea, pero no es del tema, pero hace poquito, una semana, hubo un foro aquí en México de América Latina y que decían una América libre. Y lo que estaban justamente platicando en ese momento era esta parte de cómo Rusia ha venido invadiendo todo lo que es América Latina. Y han estado poco a poquito, ¿no? Un pasito, 2 pasitos, y no es el caso de Cuba. Pero invadiendo, como que financiando, pues, invirtiendo. Tienes, no nada más. En México dicen que nunca había habido tantos espías rusos como hoy en día. Agentes, es enorme el servicio diplomático ruso. ¿No? Y el tema de China también, de cómo las inversiones están viniendo a América Latina. Y ya no ves una América Latina tan democrática como antes la tenías, pero lo que sí estamos viendo en estos casos es que los organismos internacionales que se crearon en su momento después de la Segunda Guerra Mundial ya no sirven para nada. No, están pintados. ¿No? O sea, ese es el tema que también. Lo que diga, ¿para qué te diga la deja ONU? Tú cualquiera, Naciones Unidas. A ver, un instrumento. Les entra por un oído y les hay que recordar que esta idea de que los rusos estuvieron interviniendo en la elección de Trump en la primera y después la presencia de RT, que es esta cadena propagandística rusa, que finalmente se ha logrado meter y que tiene pues presencia ya no solamente en México sino en otros lugares. Empiezas a generar en lugares como Venezuela, Colombia, México, Bolivia, esta idea de que Rusia es alguien que puede competir contra los Estados Unidos. Y ahí es donde me parece que el enfrentamiento entre Putin y él se puede dar, porque... Que no es así en términos reales. En el mundo, digamos, real, más allá de las narrativas, no es una potencia económica de las dimensiones. No, ni militar siquiera. Pero no, y dijeron claramente, o sea, por un lado tienes a Trump diciendo yo voy a acabar en 15 minutos, en 24 horas, bueno, no 15, en 24 horas con este conflicto, y si Rusia le dijo, no, a ver, 15 minutos, ni 24 horas, pero sí estaríamos dispuestos a sentarnos a negociar la paz siempre y cuando Estados Unidos sea el que proponga. Está bien, pero Lourdes, el problema aquí es que la propuesta rusa es muy sencilla, es, a ver, yo me voy a quedar con partes de las repúblicas, o sea, yo voy a partir Ucrania, voy a ser parte y me voy a quedar con Crimea. Porque Crimea es mío, porque Donetsk y Lugansk, que son los lugares donde se invadieron, etcétera, finalmente son de ellos, dicen, y Ucrania no está dispuesta a esto porque sabe muy bien que este tipo de dictadores lo que finalmente hacen es ganar tiempo. Y dentro de 3, porque además se creen inmortales y van a vivir mucho tiempo, y lo que hacen es esperar 1, 2, 3 años para lanzar otro ataque. Pero además para Trump, meterse en un conflicto que ni es suyo, y él generó, es desgaste. A ver, ya hemos visto cómo se ha desgastado, y podríamos hablar de Biden y podríamos hablar de muchos otros expresidentes estadounidenses. Los conflictos internacionales terminan pasándole costo, desgastan ante la opinión pública estadounidense, y Donald Trump le va a cumplir o va a tratar de cumplirle a los suyos. Sí, pero el asunto es que los Estados Unidos está planteada como una potencia unipolar, digamos, es la potencia mundial, que es lo que Rusia dice y China, no, este es un juego multilateral, y cada vez que tienes ese tipo de confrontaciones, porque no es que sea una competencia por lo económico, es una competencia por el dominio y el control directamente del propio territorio y de los mercados, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, una Rusia que es un desastre en términos económicos, que no puedes comparar la economía hasta con México, tiene una economía, a pesar de todo, todavía mucho más grande. La verdad es que Rusia no tiene hoy más que una sola salida desde la perspectiva de Putin, y es tratar de demostrar con la intervención en Ucrania y poniéndole el ojo a Estonia, Letonia, Lituania y lo que pueda del resto del aparato. Y creo que ese es el problema fundamental. Es un juego de la nueva geopolítica que estamos viviendo, que se están balanceando de otra manera las grandes potencias y están entre ellas queriendo ver, pues a ver quién gana, ¿no? O sea, tienes Estados Unidos, tienes obviamente a Rusia, tienes a China, sin lugar a dudas, Irán nuevamente. Entonces, estás viendo hacia dónde van. Importantísimo. En su momento, cuando empieza la guerra, decía
decías, Ucrania no es cualquier cosa, Ucrania es el granero del mundo. Se nos fueron los granos altísimos y ya nos acostumbramos a vivir con eso. El tema del gas y el tema del petróleo era también un tema que, sobre todo, Alemania la tenía muy preocupada porque no tiene suficiente gas, pero sin embargo, seguimos en este momento y ves por otro lado, enfrentito casi, que se están también, cuántos muertos llevan en la guerra entre Israel y Hamás, y sobre todo, ahí lo más triste es que todos, o la mayoría de los muertos, no puedo decir todos, la mayoría han sido mujeres y niños. Increíble. Pero si estás viendo cómo tienes Occidente contra las otras partes del mundo. ¿Y qué va a pasar en el mundo con los organismos? Que no es un tema menor. Ya Estados Unidos dijo, yo no quiero estar en la UNESCO. No, pues ya no. Obviamente se acabaron como... Pero bueno, la verdad es que finalmente creo, Manuel, que el asunto se va a cambiar a partir del 20 de enero, con un Trump que toma el poder y vamos a ver una geopolítica totalmente distinta. Pues lo veremos. Gracias, Lourdes. Hasta mañana. Pásala muy bien.